Ante todo, bienvenidas, bienvenidos. Dar las gracias al señor Manuel Otero, que ha escrito un libro sobre nuestro pueblo y viene a presentarlo. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento, a la coordinadora y a todos en general por la asistencia y bueno, por la acogida que veo que hemos tenido. Pensaba que tendríamos menos gente, pero veo que todavía hay quien se acuerda de su pueblo. Yo, como presidente del Centro Andaluz de Nueva Cartella, doy las gracias a Antonio Merino, que es el fundador del Centro Cultural de Nueva Cartella. También doy las gracias a otro Antonio Merino, que es el presidente de la coordinadora, y a los miembros del ayuntamiento. ¿Y qué queréis que os diga? Eso, lo que se dice en estos casos. Así que yo os dejo y que lo que tienen que hablar son ellos, no yo. Así que si no he nombrado a alguien o me he dejado alguno por aumentar, dilo fuerte que me entere y así lo repito. Dar las gracias a los presidentes de las entidades que nos acompañan. Ah, sí, ya sabía que me he dejado algo. Eso, dar las gracias a los presidentes, bueno, a todos en general, por acudir a este evento tan bonito, que es para hacer honor a nuestro pueblo. ¿Y ahora? A la Junta de Nueva Cartella. Oye, vente aquí, yo me pongo ahí porque A la Junta. si queréis que os diga la verdad, es la primera vez que hablo delante de nadie. Porque soy presidente del Centro Andaluz de Nueva Cartella, porque la verdad es que no tienen a nadie. Y han dicho este mismo, y tal, y me han cogido y yo digo que no quiero, que sí, que tú vales para esto. Y yo no sé qué le ha dicho a esto que yo valgo para esto. Así que, señoras, señores, bienvenidos todos, muchísimas gracias. Y ya digo, si no he dejado una cosa por ahí por medio de decir, me perdonáis, que ya está. Puedo sentarla, ¿no? Muchas gracias. Ya sé que no me las merezco, pero bueno. Ahora, ¿quién le toca? A Manuel. Directamente. A ver, señor Manuel, todos son. Antonio va a decir algo. Antonio, ¿quiere decir alguna cosita? Bueno, luego que diga hola. Luego que diga. No toque. Es que yo, si los de atrás me oyen, No. ¿no me oyen los de atrás? No. Es que las palabras. Coge el micro. Sí. Me ha dicho el hombre Pues, que no lo he perdido facultades porque yo antes podía hablar. Les decía antes que he perdido facultades porque yo antes podía hablar. Acércatelo más. Que yo antes podía hablar en un auditorio como el que estamos y me oía hablar de atrás perfectamente, pero se ve que he perdido alguna facultad. Bueno, en primer lugar, agradecerle a al Centro Andaluz de Nueva Cartella, a las personas que lo presiden y que lo integran y a las entidades que están representadas aquí, así como al excelentísimo Ayuntamiento de Tarrasa, agradecerle la colaboración que he tenido por parte suya, que la verdad estoy realmente abrumado. Yo pensé que, además, así se lo hice saber a Eva, yo pensé que iba a estar aquí con 10 o 12 castellanos, no con el montón de gente que han venido hoy, ¿eh? Y entonces ya digo, estoy realmente sorprendido de la acogida que me habéis brindado y, en general, los días que llevamos aquí en Cataluña, mi mujer y yo estamos muy a gusto entre todos ustedes, y la verdad creo que debería de ser un ejercicio que se extendiera en el resto de España, ¿verdad? Que la gente viniera más aquí, hablara menos de Cataluña y viniera más a Cataluña y conociera realmente lo que es Cataluña. Bueno, ustedes dirán, ¿y qué pinta aquí un jubilado de Nueva Cartella presentando un libro en Tarrasa? Bueno, nuestro pueblo, que es un pueblo que tiene escasamente 200 años de historia, ha tenido a lo largo de su breve historia dos grandes migraciones. Una que fue el origen propio del pueblo, o sea, Nueva Cartella hace 200 y pico años simplemente no existía, y de esa migración
en realidad una inmigración en aquella época hacia el pueblo, es lo que yo me encargo en el libro de articular toda esa historia, que no había nada escrito hasta el momento, y de la segunda gran migración de castellanos, en la que protagonizaron hace 50 o 60 años los que vinieron aquí a estas tierras. Algunos están aquí, otros son hijos o nietos, pero de esa segunda migración obviamente no les voy a hablar porque todos ustedes saben de ella muchísimo más que yo. Yo les voy a hablar de la primera, y les voy a hablar en concreto de la fundación de nuestro pueblo, de Nueva Cartella. Nueva Cartella, podríamos datar la fecha de la fundación, una fecha exacta, 30 de noviembre de 1821, otros dicen que el 6 de marzo de 1822, pero bueno, lo que está claro es que de la noche a la mañana no aparece un pueblo tal cual, y yo lo que me ocupo en el libro es de relatar cuáles fueron los orígenes de Nueva Cartella, remontándonos a los primeros pobladores que datan nada más y nada menos que aproximadamente del año 1685. Bueno, para escribir o hablar sobre la historia de Nueva Cartella hay que conocer la historia de Baena. La mayoría de ustedes, o muchos, apenas lo conocerán porque si son ya de segunda o tercera generación, bastante tienen por saber dónde está Cartella y tal. Pero Cartella se asienta sobre lo que era conocido como el Monte Orquera. El Monte Orquera era un monte comunal de Baena que se extendía aproximadamente sobre lo que es el actual término municipal de Nueva Cartella, que eran aproximadamente unas 9.000 fanegas de tierra. La ubicación de Nueva Cartella, el Monte Orquera, data aproximadamente de mediados del siglo XIII. Fue una zona de frontera entre el reino cristiano de Córdoba y el reino musulmán de Granada. Durante el siglo XIII estaba permanentemente la zona, era una zona fronteriza y de continuas batallas y tal, estaba prácticamente despoblado porque en aquel tiempo muy poca gente se atrevía. ¿Se me oye bien? Sí, sí. Muy poca gente se atrevía a vivir en la zona porque era realmente peligroso por los ataques de alimaña, los ataques según el bando que predominara en una época o en otra. Total, en aquella época la gente vivía concentrada sobre todo en los pueblos, que como ustedes saben casi todos los pueblos de aquella época, Baena era un pueblo importante, tenía aproximadamente unos 11.000 habitantes en aquella época. Casi todos los pueblos tenían un recinto amurallado y vivían dentro de lo que es el recinto amurallado. Baena en concreto pues tenía un castillo, tenía su recinto amurallado, unas cuantas puertas que por la noche existía una especie de toque de queda, las cerraban y los habitantes se veían así de esa forma más protegidos. El Monte Orquera estaba prácticamente deshabitado y así permaneció durante siglos, pero era un monte que era perteneciente a Baena. Bueno, en primer lugar, ustedes saben que en la Reconquista se iban entregando los territorios normalmente a los nobles, que eran los que encabezaban los ejércitos, y en este caso el Monte Orquera y Baena pues se le dio a don Rodrigo, que era hermano de Fernando III el Santo, pero a la vuelta de unos 200 años, en el siglo XV, va a parar el Baena y el Monte Orquera a la familia Fernández de Córdoba, a la familia del gran capitán. Como digo, era un monte comunal de Baena. La diferencia entre un monte comunal y una finca de propios es que el monte comunal lo detentaban directamente los propios vecinos, sin interferencia de institución ninguna, ni ayuntamiento, ni cabildo, ni nada que se le pareciera. Lo que pasa es que este monte comunal, el Monte Orquera, porque en el año 1605 los vecinos de Baena arrancaron del duque de Sesa, que era el señor de Baena. Es que tenemos que situarnos en una época que nada tiene que ver los parámetros de aquella época con los de ahora. En aquella época el señor feudal, el titular de la villa en este caso, era como una especie de monarca absoluto en esa localidad. Entonces, ya digo que en el año 1605
los vecinos de Baena arrancaron del Duque de César la concesión de una cierta autonomía, en el sentido de que consiguieron que el monte lo regentaran unos administradores elegidos democráticamente. Esto es una cosa bastante insólita para la época, ¿eh? Entonces, cada 3 años había elecciones, por decirlo de alguna manera, eran verdaderas elecciones, lo que pasa es que eran a mano alzada, y se hacían en la parroquia de San Bartolomé, en Baena. Había 4 administradores, 2 eran religiosos y 2 seglares. Y ya digo, eran elegidos a mano alzada. El día que correspondía, cada 3 años se renovaban los cargos, y el Monte Orquera era muy querido a los vecinos de Baena porque generaba una renta muy jugosa. El Monte Orquera era una dehesa inmensa y muy rica, tenía, ya digo, 8 o 9 mil fanegas. Su principal riqueza era la encina, y se generaba una renta muy importante cada año con la bellota. La bellota se arrendaba a ganaderos para poder llevar allí normalmente el ganado porcino, lo llevaban allí los cerdos para engordar con la bellota. Se obtenía una renta muy, muy jugosa, y con esa renta se atendían fines sociales también a veces de bastante envergadura. Por ejemplo, los que conozcan o hayan estado alguna vez en Baena sabrán que el edificio civil más importante de Baena en aquella época era la que se llamaba y se sigue llamando la Casa del Monte. Se llama la Casa del Monte porque se pagó con dinero procedente de las rentas del Monte Orquera. Y en ese año en concreto en que se levantó rapidísimamente, hoy me han dicho aquí que donde está el Museo de la Técnica, que he estado comiendo allí, se levantó la fábrica en un año, creo que me han dicho hoy. Bueno, pues esta ya es una obra imponente, como todos sabemos, ¿no? Y una cosa que parece casi inverosímil. Hoy, en los tiempos que estamos, no se concibe que una obra se haga así en un año. Bueno, pues la Casa del Monte en Baena se construyó en menos de un año, es una casa imponente, y lo que se trataba fue, en el año 1774, que hubo un año de sequía y de malas cosechas formidables, en Baena había varios miles de jornaleros que únicamente disponían como fuente de ingresos su jornal. Entonces, ese año no poder dar los mínimos jornales para poder subsistir, pues la gente se podía haber muerto literalmente de hambre. Entonces los administradores del monte decidieron hacer una casa que sirviera para múltiples fines. La casa, por ejemplo, en la planta baja tenía mercado, en otra planta tenía la propia administración del Monte Orquera, otra parte era destinada a albergar las tropas del ejército que pasaran por allí. En fin, era una especie de edificio multiuso, ¿eh? Y eso es lo que permitió a los jornaleros de Baena de la época, del año 1774, eludir el hambre en esa fecha. Un par de años después también hubo mala cosecha y levantaron un puente sobre el río Guadajoz, que le llaman el Puente de Piedra, que todavía está allí, también con el mismo fin, era con un fin social y asistencial. Por eso los vecinos de Baena, el Monte Orquera, le tenían tanto apego y tanto cariño. Además de que en el siglo anterior, en 1641, se lo habían comprado literalmente al rey Felipe IV. En el año 1641, la corona española pues tuvo una de sus múltiples crisis financieras. Digo, todas las coronas en aquel tiempo, la española, la francesa entraba en crisis con más frecuencia todavía que la española. Pues cíclicamente de vez en cuando tenían una crisis y recurrían a vender lo que podían. Entonces, en el año 1641, la corona vendió a los vecinos de Baena, que por suscripción popular pagaron el terreno del Monte Orquera. Yo he visto las escrituras originales que están en el archivo de Baena, que son unos documentos, ya digo, del siglo XVII. En cabezazos pueden tener este grosor desde el primero al último y tal. Y quiero decir, los vecinos de Baena le tenían mucho cariño al Monte Orquera, primero porque lo habían pagado y segundo porque les servía para socorrerlo en las malas situaciones, cosa que los pueblos de los alrededores no tenían esta suerte. En Cabra, por ejemplo, en Montilla, en cualquier pueblo de la zona, no tenían una finca de ese carácter, ni tenían esas rentas, ni tenían esos administradores. Unos administradores que eran elegidos por los propios vecinos y que respondían ante sus propios vecinos.
¿Qué pasa? Los administradores del monte, aproximadamente sobre el 1685, deciden que se podía extraer una riqueza extra del monte, además de la renta de la bellota. Y entonces deciden poner en labor las mejores tierras del monte Orquera. Primeramente se empezaron con, a lo mejor unos cientos de fanegas, y decidieron ir progresivamente poniendo en labor rotular las tierras del monte Orquera. Y ahí es donde aparecen los primeros pobladores, que se les llamaba, en Baena le llamaron roceros, porque los roceros lo que hacían eran desbrozar la maleza del monte, respetando las encinas. Lo que hacían era limpiar el monte sin cortar las encinas, porque las encinas eran un valor estratégico que no, entre otras cosas, ni el señor feudal, el señor de Baena, ni la corona lo hubieran permitido. Pero los que sean de aquí, que hayan visto el campo, allí en la zona nuestra de Andalucía, saben que antes los olivos, por ejemplo, se plantaban mucho más claros que ahora, se plantaban a mayor distancia, y entre las filas de olivos pues se podía sembrar lentejas, trigo, habas, lo que fuera. Bueno, pues esa era la finalidad era poner en labor el monte sin destruir las encinas, pero sacándole el máximo provecho. ¿Cómo se consigue? Pues primero limpiando las tierras para hacerlas aptas, para ser labradas, para sembrar y tal, y entonces aparece la figura del rocero. En Baena se le da el nombre de rocero porque propiamente lo que hacían era rozar la maleza, ¿no? Pero también tenía un cierto componente peyorativo, porque en el resto de España, por ejemplo en Aragón creo, un rocero significa una persona de clase muy baja, de escasa consideración. O sea, el vanense ya desde el minuto cero que empieza a poblarse el monte Orquera le da una cierta carga peyorativa al que se gana la vida en el monte. Entonces, esto en principio, quienes hubieran estado destinados a ser roceros, o sea, a limpiar la maleza. Bueno, ¿qué obtenían los roceros? Los roceros lo que obtenían, ellos limpiaban el monte y del producto de limpiar el monte se aprovechaban que hacían picón o carbón, dependiendo del calibre de los arbustos, ¿no? Entonces, ellos, el carbón y el picón y tal, eran el principal combustible de la época. El petróleo, o sea, el carbón mineral prácticamente no se conocía, por lo menos en nuestra zona. No había, por supuesto, petróleo, y la forma de cocinar o de calentarse era con carbón o con picón. Entonces, cuando se desbrozaba la maleza y quedaba ya el territorio, o sea, el suelo apto para labrar, entraban lo que es los colonos. Los colonos eran los que se dedicaban a la agricultura, que muchas veces, en ocasiones, eran los propios roceros. Uno había desbrozado 2 fanegas, 3 fanegas o lo que sea, y se quedaba allí labrando la tierra, pero todo eso con sus correspondientes contratos, Yo lo he visto, lo he tenido en mis manos. No pensemos que aquella gente que actuaban... en España la burocracia ha funcionado desde siempre, y sobre todo en la época de los Austrias, que en esta época España era el país de la burocracia. No pensemos que los alemanes son muy meticulosos, que no sé, nada. Todo eso ya lo teníamos inventado en España, digamos. Explotado. En España tenemos una variedad y una riqueza archivística tremenda. Lo que está esperando es que llegue alguien a mirarlo. Cuando yo fui a Baena, que me puse a investigar sobre el libro, la archivera de Baena, que me fue de una ayuda tremenda, entre otras cosas, para poderme traducir ciertos textos, porque uno coge un texto del siglo XVII, es que simplemente es que casi no entiendes la letra, y si logras entender la letra, no entiendes la ortografía, es muy complicado, ¿no? Y esta mujer me ayudó sobre todo en sus primeros pasos. Y esta mujer, que creo que se ha jubilado este año, después de 40 años de servicio, me comentaba que de nuestro pueblo de Nueva Cartella, de vez en cuando iba alguien preguntando por el archivo del Monte Orquera. Dice, pero aquí más de 2 días no ha venido nadie, porque llegaban cuando llegaban aquellos textos, aquellas dificultades, se daban por vencidos. Pero yo soy un poquillo testarudo. Yo fui un día, fui otro día. Al principio creí que no iba a llegar a ningún lado porque aquello era muy complicado, pero en fin, ya digo, con ayuda también esta mujer se brindó a
ayudarme desde primera hora, y entonces pude ir viendo todo el material documental que me ha servido para hacer el libro, ¿eh? Y de ahí pude extraer, leyendo entre líneas, digamos, porque muchas veces hay que leer los textos, pero no solamente leer el texto literal, sino ponerse en el contexto, en la época histórica, y ver qué explicación tiene, ¿eh? Entonces, si leen el libro verán que sobre todo hablo de la historia de la fundación de Nueva Cartella, obviamente, pero hablo también de la historia de Baena, que están intensamente ligada, vamos, que no se entiende la historia de Cartella sin conocer la historia de Baena. También un poco hablo del contexto de Andalucía en aquella época y del contexto nacional, porque para interpretar un texto o tal hay que ponerse, como ya digo, en el contexto y ver la época histórica en la que uno se está moviendo y tal, ¿eh? Y entonces una cosa que siempre nos ha llamado la atención en Baena y en Nueva Cartella es de dónde venía el enfrentamiento, bueno, ahora veremos más adelante, el enfrentamiento y la mala aceptación de los cartellanos por parte de los vanenses por parte de los cartellanos. Bueno, cuando empieza a necesitarse gente en el Monte Orquera para roturar las tierras, como he dicho, por los roceros, los que deberían de estar llamados a hacer esa labor eran los propios jornaleros que había en Baena, que había muchísimos, había un excedente de mano de obra tremendo, y además Baena tenía una particularidad, que es que la gente de Baena estaba muy apegado a su pueblo y no emigraban. Casi se morían literalmente de hambre, pero no se iban a América, por ejemplo, en aquella época que había posibilidades, o no se iban a otras zonas más ricas del territorio, o sea, estaban muy apegados a su tierra. Pero lo que pasa es que en Baena había un tipo de dominación señorial o feudal muy cerrado. Baena, un pueblo, hasta hace poco le llamaban el pueblo de las 1000 clases, porque en Baena, en todos los pueblos, allí había ricos y pobres, eso es normal hasta ahí, ¿no? Pero en Baena no había ricos y pobres, había un montón de clases sociales, había, entre otras cosas, creo que como 21 títulos nobiliarios, o sea, marqueses, duques, tal, pero no todos eran iguales, había su jerarquía entre ellos. Luego estaban los hacendados, digamos que eran los terratenientes, pero no eran terratenientes al uso, porque en aquel tiempo normalmente los terratenientes lo que eran arrendatarios de las tierras, porque el sentido de la propiedad que tenemos ahora, que es una finca, un propietario y tal, eso no existía. La mayoría de las fincas eran propiedad de la corona o propiedad del señor o de la iglesia, y lo que hacían era arrendarlo. Así íbamos descendiendo, nos encontrábamos la clase, bueno, debajo de los hacendados, digamos, los artesanos. Había artesanos de diferentes categorías también, el artesano con trabajo, como el autónomo, el artesano con trabajadores a su cargo, el artesano individual, estaba el jornalero, pero aún debajo del jornalero había clases aún más bajas. Estaban, por ejemplo, el gremio de los carniceros, había también gremios tan peculiares que ahora nos suenan hasta raros, de los capadores. Había gente que se dedicaba a capar cerdos, caballos, lo que sea. Bueno, esos tenían muy escasa consideración, pero todavía había en Baena a los pobladores del monte, a los roceros, se le tenía todavía menos consideración, o sea que en Baena los roceros era lo último del escalafón social. ¿Por qué? Yo deduzco que es que en Baena, con ese tipo de relaciones sociales tan curiosas que había, que a mí me recordaba un poco lo de las castas de la India. La India, como saben, no existen 2 o 3 clases sociales, sino infinidad de castas sociales, ¿eh? Y me recordaba Baena un poco eso, cosas que no existían en los pueblos de los alrededores. Existían clases sociales, pero no tan estratificadas como en Baena, y no esa variedad de clases sociales. A lo mejor había 2 o 3 clases sociales, pero no como en Baena, que había infinidad de clases sociales. Bueno, pues otra cosa que tenía, y creo por lo que me comenta la gente de Baena, que todavía sigue teniendo la gente de Baena, es que estaban acostumbrados a aguantar mucho, a sufrir mucho y a ser dóciles. O sea que
Porque la pobreza, hay quien dice que la pobreza hace a la gente rebelde, hasta cierto punto es verdad, pero a veces cuando el grado de pobreza es ya tan, y cuando el hambre ya aprieta tanto, ya la gente a veces que se hace dócil en lugar de rebelde. Bueno, pues la gente que fue al Monte Orquera de Baena, parece ser, por lo que yo he tenido ocasión de ver, investigar, que eran los elementos más revoltosos que había en Baena. Revoltosos me refiero que eran los más inconformistas. Entonces de ahí vienen un poco el choque, y ya digo, eran la clase social más baja que había en Baena en esa época. El resto de la gente pues no consideraban siquiera la ocasión de irse allí a colonizar el monte, ni como rocero ni como colono agricultor. Entonces Baena lo que hizo fue que abrió el abanico y abrió la posibilidad de que pudieran arrendar tierra o trabajar como roceros, desbrozando el monte, vecinos de otras localidades. ¿Y qué otras localidades? Pues normalmente los que más vecinos atrajo el Monte Orquera fue los pueblos vecinos, que eran Doña Mencía, entre otras cosas porque Doña Mencía tenía un escasísimo término municipal, y sigue teniéndolo, tiene un término municipal muy exiguo, y entonces no había terreno ni había posibilidad de buscarse la vida. Y de Cabra, fundamentalmente venían de Doña Mencía y de Cabra. Nos encontramos entre los colonos o roceros, como se les quiere llamar, nos encontramos dos tendencias que se van a mantener durante toda la época de la fundación del pueblo, digamos. Era el individuo inconformista, rebelde, tal, de pícaro de alguna manera, de Baena, y los individuos de otros pueblos, de Baena, Doña Mencía, Castro del Río, tal, que eran más tipo emprendedor. O sea, iban allí porque no tenían, porque era todos tenían una cosa en común. Cuando iban al Monte Orquera, los empujaba el hambre, como a todos los emigrantes. Iban allí porque su principal aspiración era eludir el hambre, y además cuando hablamos de hambre en esta época, que era literalmente morir de hambre. Había verano en Baena, está documentado y tal, que llegaban a morir 700 u 800 personas de hambre, porque en aquel tiempo, cuando se tenía trabajo, medio se podía vivir, pero cuando no se tenía trabajo, que era a veces largas temporadas, literalmente tenía que vivir de la limosna o morirte de hambre. Entonces, en esas condiciones, ya digo, empezó a poblarse el monte con esos roceros, esos colonos, y la población del monte iba en aumento. ¿Qué es lo que definía a todos los integrantes de este colectivo? Bueno, los definía, en primer lugar, que eran personas arriesgadas, emprendedores en el sentido que se arriesgaban a vivir y a trabajar allí, con el peligro que ellos suponían. En aquel tiempo había hasta lobos y osos en el monte. Lobos en el Monte Orquera ha habido hasta finales del 19, principios del 20. Otra cosa que tenía era que no se podían construir casas. Los colonos, los roceros, tenían que vivir en albergues. O sea, ellos cuando firmaban un contrato que firmaban con los administradores del monte, un contrato de arrendamiento, ponía, normalmente los últimos contratos que yo he visto y tal, eran contratos por 6 años, y cuando se iban, todo quedaba en beneficio del monte. O sea, que si ellos habían hecho una pequeña casa, la casa era del monte. Entonces, claro, en esas condiciones nadie se exponía a construir una casa auténtica, digamos. Vivían en albergues como podían, y así pues iban pasando de arrendamiento en arrendamiento. Y ya digo, la vida del rocero era muy dura, pero por lo menos les permitía una economía de subsistencia desde el momento en que tenían a su disposición lo que era el monte. Podían hacer carbón, tenían cacería furtiva, pero cazaban lo que podían y extraían lo que podían del monte.
Entonces, en esas condiciones se iba desenvolviendo la vida de los roseros, iba aumentando y se fue conformando el carácter de los roseros. Se fue conformando de manera que no tenían el dominio de un patrón que estuviera allí controlando el trabajo, eran prácticamente trabajadores autónomos, todos ellos, tenían muy escaso control religioso, porque lo único que había en el monte, que se hizo entre el siglo XVII y XVIII, fue la ermita de San Pedro, que sigue en pie, y se iba conformando una forma de ser del primitivo castellano, del rocero. Entre ellos eran muy solidarios, porque el pobre tiene que ser muy solidario forzosamente, porque cuando tú estás a muchísima distancia, entonces, ya digo, todos estos factores van influyendo. Y también otra cosa, al estar lejos de una autoridad como era el patrón o una autoridad religiosa, en tema de costumbre también se iba relajando. La religiosidad del castellano, del primitivo castellano, no tenía nada que ver con la religiosidad del que vivía en Baena, o el que vivía en Montilla, o el que vivía en Cabra, porque allí estaba mucho más controlado. Y entonces, ya digo, se va con 8, y ahí es donde empieza un poco a removerse todas las estructuras sociales. En el 1808, como todos sabemos, hubo un cambio de dinastía, un cambio de régimen, empezó la guerra posteriormente llamada la guerra de la independencia, y entonces pues todas las estructuras sociales existentes hasta el momento cambian. Y empezó, fundamentalmente, hubo un decreto muy importante, fue el decreto de 4 de enero de 1813, de liberación de baldíos, que era que el poder constituyente en esa época, la época liberal, hablamos de la Constitución de 1800,